soberanía y seguridad alimentaria, agroecología, hierbas medicinales, cocina saludable y humor, reflexión, amistad, bien vivir, un espacio de comunicación amoroso. El silbato del afilador, el puesto de empanadas fritas, con Urbania. Buenas tardes, acá estamos con Bien Vivir. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. En este momento en el estudio Roberto, María Ángeles, Cristina y Pablo, quien les habla. Hoy miércoles 11 del mes de enero. Yo quería saber la temperatura, pongo el celular y resulta que la aplicación me abre un videojuego, no me deja ver la temperatura. Me tiene un poco cansado las aplicaciones. ¿A ustedes les pasa lo mismo? 52 grados. 52 grados a la sombra, acá me apaga. bueno. Grados a la sombra. Pelota que está caluroso. Estamos en el desierto del Sahara. Sí. Pero qué barbaridad, hace mucho calor. Bueno, vamos a contarles un poquito sobre las redes de nuestro programa para que puedan ver los programas. En realidad es escuchar. Nosotros difundimos un video a través de YouTube que en realidad es de mentira, porque es una fotito con el audio, Claro. ¿no? Pero para poder acceder tienen que entrar al canal de YouTube que es Radio Bien Vivir. Tenemos otras redes también, por ejemplo en Instagram, Bien Vivir Radio, donde también van a encontrar todos los programas. Tenemos un Facebook, que es Bien Vivir. Tenemos un correo para que se comuniquen con nosotros, nos envíen material, críticas, nos soliciten, por ejemplo, las columnas, que a veces hay datos muy específicos que es difícil recordar, nos pueden pedir ahí también. Sí. O que se extiendan algún tema, algunos de los columnistas. Así es, Pablo. Y el correo es radiobienvivir@gmail.com. Por último, tenemos también un número de celular donde se pueden comunicar por mensajitos de texto de WhatsApp y es el 11 61 30 1666. Todo esto es de Bien Vivir, pero también queremos contarle que Con Urbania tiene redes y para poder escuchar este programa, si ingresan a la página que es conurbaniaparque.com, lo van a poder hacer. También en Instagram, @conurbania.parque, hay un Twitter, @conurbaniaradio. Y hay un teléfono fijo para comunicarse con Conurbania que es el 6086-7730. Las efemérides del 11 de enero. Un 11 de enero de 1922 se aplica la primera inyección de insulina en un hospital de Toronto, en Canadá. El paciente Leonard Thompson, de 14 años de edad, se convierte en el primer ser humano en recibir una inyección de insulina como tratamiento para la diabetes. Tras la mejoría de Leonard, los científicos Frederick Banting y Charles Best ofrecieron la fórmula de la insulina gratis a las compañías en 1923. Toma. En 1936, por primera vez en Argentina, se dispone un espacio exclusivo para la asistencia de mujeres en los partidos de fútbol. El partido se jugó en la cancha de San Lorenzo y fue un empate entre Boca y River. Así que antes las mujeres no podían ir a ver los partidos. Y también el 11 de enero de 1942 nace el abogado y escritor Blas Matamoro, quien defendió a presos políticos e integró el Frente de Liberación Homosexual en los años 70, junto a Néstor Perlonger, Juan José Sebrelli y Juan Manuel Puig, entre otros. Tras la prohibición por decreto de la última dictadura militar argentina de su libro Olimpo, diciendo que este atacaba las tradiciones del ser humano y la moral cristiana, Matamoro se exilió en España en el año 1976. Me había olvidado de contar una cosa, que es que estamos saliendo también en otra radio los días jueves a las 18 horas, retransmiten los programas, por ejemplo el de hoy, se va a poder escuchar mañana, y eso es en radioconcienciatopnew.com. ¿Sabés lo que es bien vivir? Para nosotros es una experiencia de aprendizaje, para vivir solidariamente en comunidad, en armonía con la naturaleza y el medio ambiente. Estamos de regreso y ahora para presentar
la columna de Roberto. ¿De qué nos vas a hablar hoy, querido Roberto? Bueno, hoy vamos a referirnos a otra mujer argentina que transgredió a lo largo de su vida las fronteras impuestas a las mujeres, inaugurando no una guerra, pero algo similar. Es un caso inédito en la sociedad de esa época que una mujer actuara así. Su nombre, Ramona Vittoria Ocampo. Fue una escritora ensayista, traductora, editora y también algo del bien vivir, filántropa y mecenas, con ayuda desinteresada y solidaria, palabras importantes que siempre deben figurar en los actos del bien vivir. Fue una de las grandes protagonistas de la cultura del siglo XX, hermana mayor de una familia aristocrática. De sus 6 hermanas, o sea, tuvo 6 hermanas aparte, pero era la mayor, ¿no? Durante su infancia fue educada en forma privada por institutrices y aprendió francés como primer idioma para luego continuar con el inglés y el español. La familia Ocampo regresa al país luego de correr París, Londres, Ginebra y Roma. Y se instala en la famosa casona de Bécar en Villa Ocampo, donde Vittoria, a corta edad, comienza a verse atraída por la literatura. Julio Verne, Charles Dickens, Edgar Allan Poe componen la lista de sus favoritos. Ya adolescente, en 1908, la familia se traslada nuevamente a Europa, donde se forma en la Sorbona. Con escasos 23 años, se casa con Luis Bernardo de Estrada. Un matrimonio breve, pues ella dice que lo deja, escuchen esta, por hombre tiránico, convencional y devorado por el amor propio. Ah, mira. Qué nena era ella también, ¿no? Le puso los puntos. Le puso los puntos. Así entonces comienza una relación con Julián Martínez, primo de su marido, que dura 13 años la relación. Con toda la sociedad en contra de ella, pero ella lo quería y 13 años y no se casó. Las principales obras de Vittoria fueron: la primera, Babel, un comentario, escuchen esta, del canto 15 del Purgatorio de Dante, del cual ella era realmente fanática, lo admiraba Dante. Apareció en el diario La Nación en 1920. Posteriormente publicó Francesca a Beatriz en el año 24, La Laguna de las Nenúfares en el año 26, Domingos de Hyde Park en 1936, Tierra Incógnita, San Isidro en 1941, El Viajero y una de sus sombras, Keisenberg, en Mis Memorias, de Laurence de Arabia. Y otro ensayo en el año 51, sobre Virginia Woolf, que también la admiraba mucho a Virginia Woolf, hasta la llegó a conocer personalmente. En su diario, en 1954, habla de Virginia Woolf. Ajá. Después, en el año 59, habla del algarrobo. Tagore en las Barrancas en 1964, diálogo con Borges en 1969, diálogo con Maliea en 1935 y en 1977, hace una serie de testimonios, 10 volúmenes publicados entre esos años, y su autografía en 6 volúmenes que fueron editados tras su fallecimiento. Como editora ofreció espacios en su revista Sur, que fue fundadora de la revista Sur. Muy conocida. A escritores famosos, también a otros desconocidos. Otra cosa buena de ella, ¿no? Desde 1958 presidió el Fondo Nacional de las Artes. En 1962 obtuvo las condecoraciones de la Legión de Honor del gobierno francés, porque ayudó en la guerra a Francia, económicamente, y la distinción especial conseguida por la reina Isabel de Inglaterra. En 1967 la nombran doctora honoris causa, fue miembro de la Academia Argentina de Letras, fue la primera mujer en ocupar ese lugar. Además fue presidenta del directorio del Teatro Colón en 1933, fundadora de la Unión Argentina de Mujeres y presidenta de esa organización que ya contaba con más de 20.000 mujeres. ¿Vos estás seguro que era una mujer y no una locomotora? Me parece que tirando a eso. Me parece una locomotora. Sí. De 1936 a 1938 fue presidenta, pero ya contaban con 20.000 mujeres que defendían sus derechos. Y miembro del directorio del Fondo Nacional de las Artes en 1958. Hasta el año 73 fue miembro Fue la única periodista iberoamericana, escuchen esta, en asistir a los juicios de Nuremberg.
Eso la inspiraron a escribir el ensayo Impresiones de Nuremberg. Completa la señora. Su labor en la construcción de la modernidad cultural de Buenos Aires fue más allá de la literatura. Su patrocinio e interés abarcó casi todas las disciplinas artísticas, de la música a la arquitectura, pasando por el cine, el teatro, la fotografía y la moda. Y su voz ante las injusticias y persecuciones de toda índole. Impulsó discusiones y proyectos destinados a alentar el diálogo entre culturas. Luchó por la igualdad de género, por la tolerancia y por la paz en el mundo, convulsionado por la violencia que había en ese momento. Claro. Victoria Ocampo fue considerada ciudadana del mundo y estuvo con personalidades tales como Borges, Bioy Casares, Gabriela Mistral, Ernesto Sábato, Julio Cortázar, y extranjeros destacados como Tagore, Stravinsky, Lacan, Camus y Gandhi, que vinieron a la Argentina, muchos de ellos, y estuvieron en la Villa Ocampo. Que hicieron toda esta gente que vino un centro de irradiación cultural cuya intensidad se prolonga en el siglo XXI. Villa Victoria fue donada en vida de Victoria a la UNESCO, y a su muerte en 1979, el organismo, escuchen esta, llevó a remate la residencia con sus muebles para poder solventar los gastos de la otra casa llamada Villa Ocampo en San Isidro. En 1981, la municipalidad de General Pueyrredón adquirió la residencia y la convirtió en el Centro Cultural Victoria Ocampo hasta nuestros días. Y ahora, Roberto, me gustaría que me comentes, porque vamos a inaugurar como un espacio que son como flash, pero contame por qué, contame qué tiene que ver con Bien Vivir. Bueno, estas frases que van a escuchar tienen mucho que ver en el Bien Vivir, porque realmente enseñan al Bien Vivir. Bueno, les voy a decir una, a ver si les gusta. Siempre habrá otra oportunidad, otro empleo, otra amistad, otro amor, pero nunca otra vida, no la desperdicies. Muy bien. Qué Flor de ¿Le frase. gustó? Mucho. Ahora hay otra frase también. Yo también tengo frases. Sí, no, acá trajeron A ver, varias. Cristina, A ver adelante. si les gusta. La felicidad existe para aquellos que lloran, aquellos que les duele, aquellos que han buscado, aquellos que han tropezado, porque solamente ellos pueden apreciar la importancia de las personas que han tocado sus vidas. Muy hermoso, ¿eh? Muy bien, flor de frase. Es como vos decís, Roberto, tiene muchísimo que ver con la propuesta del programa, con el Bien Vivir. Eso mismo. Con Urbania, la radio del verbo amar. Y en este preciso momento vamos a la columna de Juan José. La agroecología es un paradigma que promueve el diseño y gestión de sistemas agroalimentarios económicamente viables, socialmente justos y ambientalmente sostenibles, caracterizados por una mayor resiliencia socioecológica y orientados a fortalecer el buen vivir de toda la sociedad. Es ciencia, es práctica y es movimiento. La agroecología es una disciplina científica que aplica conocimientos de la agronomía, la ecología, la sociología y otras ciencias afines, con una óptica sistémica para generar conocimientos que permiten diseñar agroecosistemas sustentables. Como práctica productiva, la agroecología se constituye en técnicas, procesos y herramientas que integran el conocimiento actual y ancestral de agricultoras y agricultores que aprovechan las interacciones biológicas beneficiosas y potencian sinergias. Es un movimiento social que reconoce la importancia de las condiciones de producción y demanda de conservación de los bienes comunes naturales, el respeto por los derechos humanos y la soberanía alimentaria. Hoy nos vamos a meter con la familia un poquito. Vamos Bueno. a hablar de la huerta agroecológica familiar. Los vamos a poner a trabajar.
Claro, argentinos a las cosas. Avanti con la familia. Bueno, vamos a leer un poquito de la huerta. Es un sitio organizado para desarrollar un cultivo de hortalizas. Se conoce como hortalizas a aquellas especies que sirven para el consumo humano y que generalmente se cultivan en una huerta. Las hortalizas pueden clasificarse según su parte comestible: de hoja, lechuga, acelga, espinaca; de fruto, el tomate, la legumbre; de raíz, la batata, la zanahoria, el rabanito; de bulbo, el ajo, la cebolla; de tubérculo, la papa; de inflorescencia, alcaucil, coliflor y brócoli; y de yema, los repollitos de Bruselas. La huerta agroecológica es una forma de cultivo basada en el respeto de los procesos naturales de los alimentos que sembramos. Esto significa que se siembran especies vegetales que naturalmente se desarrollan en un determinado clima y estación del año. Por otra parte, se realizan técnicas de rotación y la asociación entre plantas para aumentar la biodiversidad de la huerta, mejorando de esta forma el funcionamiento del ecosistema, permitiendo así un aprovechamiento óptimo de los diferentes recursos, tales como el suelo, el agua, el espacio, la luz. En la huerta agroecológica, para darle una mayor fertilidad a los suelos y que de esta forma nuestras plantas puedan crecer fuertes y sanas, se abona la tierra con fertilizantes naturales, como por ejemplo el compost, que más adelante vamos a hablar de él, no utilizándose productos químicos artificiales, fertilizantes químicos, ni pesticidas o plaguicidas químicos para la eliminación de las plagas que afectan los cultivos. Esto ha traído grandes inconvenientes a la horticultura convencional, como son: desequilibrio biológico. La naturaleza tiende al equilibrio, y si bien existen animales perjudiciales para las plantas, también los hay benéficos, que son llamados predadores naturales, que controlan a los dañinos. La aplicación de pesticidas elimina a todos ellos sin distinción, rompiendo el equilibrio natural. La aplicación reiterada de plaguicidas produce lo que ha dado en llamarse resistencia al producto. Esto sucede debido a que ante las fumigaciones siempre hay insectos que sobreviven, volviéndose resistentes y transmiten esta característica a su descendencia. Ante esto, las compañías químicas primero aumentan la dosis, luego el número de fumigaciones y finalmente cambian de producto. El uso desmedido de agroquímicos, fertilizantes y plaguicidas en el suelo produce la contaminación de napas freáticas por la filtración de los mismos. La producción anual de plaguicidas sobrepasó en 1997 los 2.000 millones de litros, representando medio litro de plaguicida por cada persona del planeta. En 1993, un reporte de la ONU señalaba que cada año ocurrían en el mundo 2 millones de envenenamientos por minuto. Los residuos químicos luego de la aplicación de plaguicidas fue estudiada y descubierta no solo en el suelo, sino también en los productos cosechados a lo largo de la cadena de comercialización. Por último, la agroecología se propone como una práctica económica porque apunta hacia la autosuficiencia, valorizando el uso de los elementos disponibles localmente, produciendo los insumos necesarios dentro de la propia huerta. La propuesta es desarrollar una huerta familiar integrada de tamaño acorde a las posibilidades, pudiendo utilizar el jardín, el balcón, terrazas o espacios mayores, con el fin último de poder obtener productos frescos y saludables para la familia. Y bueno, vamos a dar una pequeña introducción para iniciarnos en la práctica de la huerta. Las hortalizas necesitan ciertos requerimientos, por ejemplo, de temperatura, determinadas épocas y métodos de cultivo,
También es limitante para el desarrollo y crecimiento de las plantas. Por su requerimiento térmico hay dos tipos de hortalizas: de clima frío, otoño-invierno, y de clima templado, primavera-verano. El suelo es el soporte y fuente de nutrición de las plantas. En ello radica la importancia de conocer sus propiedades físicas, textura y estructura, y química, sustancias nutritivas. La humedad o agua disponible para las plantas es importante tanto para el crecimiento como para el desarrollo de la misma. Si bien el agua es importante en todos los momentos del cultivo, hay etapas donde una deficiencia de agua impactará mucho más en el desarrollo y producción final. El tema del sol es la fuente de energía usada por las plantas en el proceso de la fotosíntesis, mediante el cual produce materia vegetal. Parte de esta materia vegetal es el producto cosechable del cultivo, sea fruto, hoja, tallo o raíz. Por lo tanto, hay una relación directa entre la cantidad de radiación solar que un cultivo ha recibido. Suele medirse en horas de sol y las cosechas que podemos obtener de él. Hasta aquí vamos a hablar hoy de la huerta. La próxima programa vamos a hablar un poco de el compost y el lubricompostaje. Me interesa el compost. Sí, Muy bueno. Sí, muy bueno. Así que argentinos a las cosas, a hacer huerta. A hacer huerta. A hacer huerta. Y ahora Cristina nos va a seguir hablando sobre el termómetro del hígado, ¿no? El hígado, termómetro de la el salud. termómetro de la salud. Sí, la segunda parte es muy extenso, pero vamos a hacer en dos partes. A ver cómo cuidamos el hígado, che. Hoy vamos a hablar de los cálculos biliares. Uh-huh. Como hemos visto, todo tiene que ver con la correcta función hepática. Nuestro laboratorio interno cumple gran cantidad de funciones y casi todo lo que ocurre en el cuerpo tiene que ver con su estado. A raíz del ensuciamiento alimentario y la consiguiente permeabilidad de la mucosa intestinal, grandes cantidades de sustancias inconvenientes alcanzan el hígado y generan un crónico colapso tóxico que repercute en muchos ámbitos y que generalmente no es tenido en cuenta a la hora de abordar un problema concreto de salud. Es el caso de los cálculos biliares, que se generan dentro de la estructura hepática. Pese a comprometer en grado sumo la eficiencia del hígado y sobre todo el correcto flujo de bilis, es un tema que la medicina alopática no atiende como debiera. Lo que aquí se propone es sencillamente un método de limpieza para eliminarlos. Esto permite recuperar la correcta funcionalidad del hígado y resolver grandes desórdenes crónicos. Los cálculos intrahepáticos están constituidos por colesterol, fragmentos de bilis coagulados, calcio y pigmentos, como la bilirrubina. Además tienen desechos coloidales, toxinas, bacterias y parásitos muertos, siendo el colesterol el principal ingrediente. Son poco perceptibles en la tecnología de diagnóstico por rayos o ultrasonidos. A lo sumo, en muchos casos se diagnostica a la persona como hígado graso, porque aparecen zonas blancas en los exámenes por ultrasonidos. Es posible que una persona con este diagnóstico tenga cientos o miles de piedras de distintos tamaños alojadas en su hígado. No debemos confundirlos con los cálculos vesiculares ya calcificados, que se detectan sencillamente con radiografías y que generan reacciones dolorosas, las cuales concluyen con intervenciones que mutilan este órgano importante de la función digestiva e intestinal. Claro, enseguida lo sacan. Los cálculos en la vesícula deben ser considerados apenas la punta del iceberg respecto a lo que se encuentra alojado en el hígado. Las personas con enfermedades crónicas seguramente tienen centenares de cálculos, obstruyendo los conductos biliares intrahepáticos. La bilis es un fluido amarillo verdoso y alcalino, esencial en la química corporal. Además de elaborar
de colaborar en los procesos metabólicos de grasas, proteínas y minerales, la bilis mantiene el orden de las grasas en sangre, elimina material tóxico del hígado, alcaliniza los intestinos y evita la proliferación de microorganismos nocivos en el colon, entre otras cosas. Una persona saludable produce aproximadamente 1 litro diario de bilis. En cambio, individuos con cálculos biliares y enfermedades crónicas llegan a producir apenas 1/3 o menos de esa cantidad. Por lo tanto, serán personas con mala digestión del alimento, o sea que van a generar dispepsias, desórdenes en los triglicéridos, acidificación intestinal, toxicidad hepática y desorden en la flora del colon. Ahora, ¿cómo sabemos si estamos ante presencias de cálculos biliares? Si hay acidez estomacal, adormecimientos o calambres en las piernas, Alzheimer y Parkinson, trastornos cerebrales, artritis y gota, asma, cabello graso o calvicie, carencia vitamínica, colesterol elevado, congestión linfática, debilidad, desorden hormonal, diabetes, dolores de espalda y hombros, escoliosis, evacuaciones claras, extremidades frías, gastritis, hemorroides y varices. Terrible, ¿eh? ¿Nada más? No, sigue la listita. Hepatitis y cirrosis hepática, impotencia sexual, infecciones, cándidas, herpes, inflamación vesicular, irritabilidad y cólera, mala digestión, manchas en la piel, brazos, espalda, rostro, mareos y desmayos, obesidad, ojos hinchados y amarillentos, osteoporosis, pancreatitis y tumores pancreáticos. Hasta las pesadillas tienen que ver con esto. Piel amarillenta, problemas circulatorios y cardíacos, problemas de visión, problemas dentales o de encías, problemas intestinales. Ahora, factores generadores de cálculos biliares: sobrealimentación, cenas copiosa, exceso de proteínas, ingesta de almidones sin procesar, consumo de lácteos, aceite industrializados y margarinas, alimentos refinados, sal, azúcar, harinas blancas, colesterol oxidado, leche y huevo en polvo, productos bajos en grasa, los light, alimentos con conservantes, adelgazamientos rápidos, deshidratación, empleo de anticonceptivos, terapia de sustitución hormonal, fluorado de agua. Voy a tomar un poquito de agua. Sí, Adelante. Aprovecha que Tranquila, tranquila. Con semejante contenido como Claro, para no claro. necesitar un vasito de agua. Por eso, hacemos un en paz. Terapia de sustitución hormonal, fluorado del agua, uso de fármacos, alteración de los ciclos naturales, exceso de televisión y estrés emocional. Ahora, se puede hacer una limpieza profunda hepática. Por lo visto, resulta prioritario atender las necesidades depurativas del hígado, especialmente en la primavera, época clave para este órgano. Según los postulados de la antigua medicina china y la simple observación de las crisis que todos sufrimos en dicho periodo, transcurrido el invierno, el hígado intenta desembarazarse de todos los excesos acumulados en la época de los alimentos densos y calóricos. Por ello, la necesidad de estar atentos y estimular los mecanismos de evacuación mediante técnicas caseras. En presencia o sospecha de abundantes cálculos intrahepáticos, seguramente deberemos recurrir a un método de depuración energético. En el caso de método de limpieza hepática profunda, una técnica eficaz y relativamente sencilla para eliminarlos la inocuidad del método y sus grandes beneficios, no tiene mayor sentido plantearse dudas respecto a la conveniencia de practicarla. El procedimiento se basa en un periodo preparatorio de 6 días, durante el cual se ingiere diariamente 1 litro de jugo de manzanas. Esto se realiza para generar un ablandamiento de los cálculos, por acción de ácido málico presente en la manzana. Luego, el mismo día de la limpieza, se toman 4 vasos de solución magnésica.
El efecto del magnesio es dilatar los diminutos conductos biliares, a fin de facilitar el tránsito de los cálculos. Finalmente, se ingiere una emulsión de aceite de oliva y jugo de pomelo, lo cual provoca un fuerte estímulo de secreción biliar, lo cual activa la expulsión de los cálculos. Antes y después de la limpieza hepática profunda, es necesario una cuidada limpieza de los intestinos, a fin de evitar el estancamiento de los tóxicos cálculos biliares en el tránsito intestinal, que generaría una peligrosa reabsorción de tal materia intoxicante. Y por último, la técnica, dice, no es aconsejable para ser realizada en medio de enfermedades agudas, como ser gripe, fiebre, diarreas, ahí están contraindicados, periodo menstrual, embarazo o lactancia. En cambio, resulta sumamente aconsejable en enfermedades crónicas, al trabajar sobre la causa profunda del problema. Una vez completada la limpieza hepática profunda, hecho comprobable por la ausencia de cálculo de las evacuaciones, se sugiere realizar al menos una limpieza anual, como mantenimiento preventivo. Y esto preferentemente se hace en coincidencia con el equinoccio de primavera, que comienza el 21 de septiembre. Bueno, espero que les haya sido leve, que no se hayan asustado mucho. Hay que cuidar el hígado. No, para asustarse no, para informarse, que es muy necesario. En la propuesta de Bien Vivir, justamente, si tenemos información, podemos cuidarnos y vivir mejor. Así entonces la semana que viene, continuando con esta temática, voy a hablarle de las hierbas que cuidan el hígado. Bueno, muy bien. Tenemos tiempo hasta la primavera. Muchísimas gracias, Cristina. Vamos Adiós. a un separador. Y ahora, Cristina, tenemos ganas de seguir escuchándote y de pedirte una receta, que tus recetas son maravillosas. Ensalada de arroz a la oriental. Les Ajá. cuento. 2 tazas de arroz yamaní hervido y tibio, 2 cucharadas de aceitunas negras picadas, 1 cucharada de alcaparras, 1 zanahoria cocida al vapor y luego rallada gruesa, 1 cucharada de semillas de girasol ligeramente tostadas, 200 gramos de queso de soja, que es el tofu, hervido por 3 minutos y hecho puré, 1 cucharada de jugo de naranja, 1 cucharada de jugo de limón, 2 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas de salsa de soja, 1 pizca de coriandro y 1 pizca de cúrcuma. Unir bien todos los ingredientes, luego se aceita ligeramente el molde elegido y se colocan los ingredientes presionando suavemente. Llevar a la heladera por 4 horas, desmoldar sobre un colchón de ensalada de hojas verdes, que puede ser berro, lechuga, repollo, la verdura que Rúcula. les guste, rúcula también, queda muy rico. Y bueno, y a disfrutarlo. Qué rica. ¿Te Me gustó, Mari? encantan las ensaladas, sí. Buenísimo, Bueno. y para estas temperaturas, para el verano, Sí, porque es ideal. fresco. Es No fresco. solamente nos cuidamos, sino que también Y es bueno para el disfrutamos hígado también. de lo necesario Porque no y tiene también productos. para el hígado. Y regresamos con Bien Vivir. Les contamos que este programa también está saliendo los días jueves a las 18 horas por radioconcienciatopnew.com. Lidia, tenemos una columna tuya y queremos escucharte. Aquí estoy. Hola, oyentada amiga. Yo siempre molestona, metiendo el dedito en la llaga. Hoy traigo una columna con un título que... Una sociedad enferma se llama. Adelante. Y dice: a poco de aparecer la especie humana en la Tierra, y luego de un breve periodo de relaciones igualitarias, durante el cual los bienes que esa tierra ofrecía se repartían según las necesidades de la aún escasa población, en una especie de lo que dio en llamarse comunismo primitivo,
Y cuando los distintos grupos transhumantes, al descubrir que podrían reproducir a partir de las semillas los vegetales con los cuales se alimentaban y dejaron de ser solo cazadores, pescadores y recolectores de los frutos que encontraban por ahí para convertirse en sedentarios, sembradores, y se agruparon en comunidades que se fueron ampliando, hasta que alguno más listo que los demás vio que gestionar el remanente de esos cultivos le daba poder, y lo utilizó para entronizarse, gobernar y decidir por los demás, dejando de lado la cosa comunitaria y pasando a convertirse en dueño de los bienes, las vidas y las muertes de sus semejantes. De allí en más, alrededor del planeta, esa nueva modalidad fue extendiéndose, tomando distintas formas, adoptando leyendas o religiones mediante las cuales legalizaban el poder de unos pocos sobre las mayorías, y así, después de atravesar distintas etapas, siempre sembradas de injusticias, asesinatos, genocidios, guerras, esclavitud, quemas, crucifixiones y descuartizamiento de personas y otras atrocidades, llegamos hasta nuestros días con un sistema económico imperante en todo el orbe, disfrazado políticamente de diversas maneras, que somete a las mayorías a la pobreza y concentra las riquezas en unas pocas familias, que echan mano de cualquier método para conservar esa situación, sumergiendo además a esas mayorías sometidas en la ignorancia, la miseria, las enfermedades y las carencias más elementales de todo lo que permiten a una persona vivir y ser considerada humanamente satisfecha. A este estado de cosas alrededor del mundo siempre hubo gente que se rebeló, pero esas rebeliones fueron en general sofocadas. Alguna culminó con éxito, pero el paso del tiempo puso al descubierto ciertas características de la especie que produce individuos con perversiones que a la larga distorsionaron esos esfuerzos e hicieron retroceder los logros y volver las cosas al cauce que tenían anteriormente. Dicho todo esto, muy someramente, porque la historia de la humanidad es muy larga y plagada de terribles incidencias, me concentraré en un suceso acontecido no hace mucho aquí, en este país, y que fue el de la celebración por haber obtenido el título del Mundial de Fútbol. Muy lícita la alegría de la gente por dicho logro, pero que tuvo unas derivaciones que ponen al descubierto algo latente en la sociedad argentina. Un algo que se remonta casi hasta sus orígenes como nación supuestamente independiente. Y digo supuestamente porque en realidad no lo es, como no lo son ninguno de los países que, casualmente, fueron los colonizados, y hasta hoy dependen de los empréstitos de esas instituciones internacionales que practican la usura y condicionan las políticas de dichos países imponiéndoles normas para su desenvolvimiento social y laboral. Fue impresionante la cantidad de gente que se concentró en todo el país, pero yo quiero referirme a lo que sucedió en Buenos Aires, donde se calcula que se reunieron alrededor de 5 millones de personas para recibir, saludar y agasajar a los jugadores triunfantes, a los que se ve como héroes, en una proyección de las frustrantes carencias que teje la fantasía de algún día ocupar el lugar de uno de ellos. Y esa cifra, sumada a la pésima organización del evento, dio origen en un momento a un estallido que poco tenía que ver con la alegría original, en el que se produjeron destrozos de comercios e infraestructura urbana, saqueos, peleas, detenidos, heridos y algún muerto cuyo deceso no se publicó pero que se sabe que hubo. Y ese estallido, en lo que debió ser una fiesta popular y alegre, es lo que me hace reflexionar sobre lo que llamo con el título de esta columna de hoy, una sociedad enferma. Y desencantada, me atrevo a añadir, que no puede menos que estarlo, habiendo sido objeto, a lo largo de toda su historia, de avasallamiento, engaño, represiones cruentas a manos de dictaduras militares, despojo de su identidad, hundimiento en la miseria moral y material, y muchos otros males que se fueron introduciendo en el ser de sus humanidades y que permanece latente para explosionar en momentos como el de hace unos pocos días, transformando un festejo inocente en una batalla campal que no es otra cosa que la forma de sacar de sus adentros toda la bronca acumulada por tanto maltrato. De eso habla el hecho de que tengamos un 49% de la población por debajo de la línea de pobreza. Gente, familias enteras, viviendo debajo de los puentes de las autopistas. Jóvenes sanos y fuertes que deberían tener un trabajo acorde a sus capacidades, estar estudiando o desarrollando una vocación,
a los que se ve tirando de carritos armados con 4 maderas mal sujetas, revolviendo en las basuras para obtener alguna cosa de valor que les asegure la comida diaria. En esta tierra tan inmensamente rica, porque debido a su extensa geografía lo tiene todo: agua potable, minerales, ganados diversos, flora variada y comestible, pesca también variada y abundante en lo que es su extenso litoral atlántico, petróleo y otros bienes con los que podría autoabastecerse y hasta regalar a los países limítrofes. Tan rica, repito, y tan poco nuestra, porque todos esos recursos tan importantes, los que asegurarían trabajo y vida digna al conjunto de su población, están en manos de empresas extranjeras que se llevan a sus países las ingentes ganancias que la extracción de los mismos les produce. Una gran pena la falta de conciencia de esta situación por parte de esos 5 millones de personas que se concentraron a avivar a los jugadores, y que el pueblo se conforme con esas alegrías efímeras que no lo sacan de su situación de miseria. Seguramente algo cambiaría si, además de concentrarse tan unitaria y numerosamente como lo hicieron por eso, algún día lo hicieran para reclamar al gobierno de turno que recupere esos recursos que se nos roban para ponerlos al servicio del país y de su gente. Muy clarito. Algo que tiene que ver indudablemente con el bien vivir, que es la propuesta del programa, es la formación del espíritu crítico, ¿verdad? El análisis, que exista una alegría y que la alegría sea positiva y que la alegría se emplee de manera positiva, me parece muy bien, pero no por ello confundir una expresión de alegría con otras cosas a las que hay que estar atentos, ¿no? Exactamente. A mí me parece que vos contribuís muy bien a informar esta mirada. Hoy especialmente tenés algo más y también muy importante para compartirnos. Sí, en el programa anterior ya hicimos mención de lo que está sucediendo con Julian Assange, que fue director y editor de Wikileaks y puso al descubierto las trapisondas de Estados Unidos, por lo cual actuó Estados Unidos. Él tuvo que asilarse en la embajada ecuatoriana y de ahí fue arrancado con el visto bueno del presidente ecuatoriano Lenín Moreno, y está preso ya de hace 11 años en régimen de aislamiento. La mujer, que es abogada, apeló porque está por ser extraditado, creo que ya se falló, a Estados Unidos, y hay un movimiento solidario. Ha estado en este país Kristin Harrison, un islandés que sustituyó a Assange al frente de Wikileaks. Está haciendo una gira con los países amigos, con México, Brasil, Argentina, que están apoyando el pedido de nuestra edición, y dejó una especie de solicitada y una explicación que, si puedo leer, tengo tiempo, dice lo siguiente. Adelante. ¿Quién es y qué ha hecho Julian Assange? Julian es un editor y el principal defensor de la libertad de expresión del mundo. Ha ganado más de 2 docenas de premios por sus publicaciones y su labor periodística, incluidos premios de Amnistía Internacional, de la revista Time y los premios Walkley. Julian ha informado al público sobre qué hacen los gobiernos en tu nombre. Las publicaciones de Julian Assange y de Wikileaks han expuesto crímenes de guerra y corrupción y se han utilizado como evidencia en casos judiciales en todo el mundo. Desde abril del 2019, Julian ha estado preso en el penal de Belmarsh, en Londres, luchando contra su extradición a los Estados Unidos. Ha estado detenido en el Reino Unido en una u otra forma desde el 7 de diciembre del 2010, más de 11 años. ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos quiere extraditarlo? Julian languidece en la prisión de mayor seguridad del Reino Unido y enfrenta una sentencia de 175 años si es extraditado a los Estados Unidos. La sentencia de 175 años es simplemente por recibir y publicar información veraz y de interés público, como el asesinato colateral a tiros de fusil de civiles, incluidos niños y 2 periodistas de Reuters, en Irak. Se ha utilizado evidencia falsa en su contra. Se ha revelado que la CIA conspiró activamente para asesinarlo. Los tribunales del Reino Unido están siendo instrumentalizados. ¿Por qué debemos evitar la extradición? Nuestros derechos están en riesgo.
La libertad de expresión aquí en Gran Bretaña está en riesgo, ya que Estados Unidos reclama jurisdicción global y nuestro gobierno también busca hacer que la publicación de documentos veraces sea un crimen. Nuestro derecho a saber qué está haciendo nuestro gobierno en nuestro derecho a saber qué está haciendo nuestro gobierno en nuestro nombre con el dinero de nuestros impuestos está bajo una amenaza sin precedentes. Todas nuestras libertades están en riesgo. Si Julian Assange es extraditado, esto sentaría un precedente para que cualquiera, en cualquier lugar del mundo, pueda ser encarcelado por publicar la verdad. El gobierno de los Estados Unidos quiere usar el caso contra Julian para cambiar fundamentalmente la naturaleza de la sociedad, de una sociedad en la cual los periodistas y editores pueden informar al público y tener control sobre los gobiernos, a otra donde un editor pueda ser encarcelado de por vida si publica documentos veraces sobre crímenes de guerra. Políticos del todo el espectro, las más importantes organizaciones de derechos humanos y defensores de la libertad de expresión han expresado públicamente su oposición a la extradición de Julian Assange. Te necesitamos a ti. Levanta tu voz. Lucha por la libertad de expresión. No solo por Julian, sino por todos nosotros y por el futuro de nuestros seres queridos. Esto es lo que ha dejado el actual editor de Wikileaks, que hace hincapié en que Sudamérica puede presionar a través de sus presidentes, de sus organismos, para que el gobierno inglés retroceda en la sesión de extradición de Julian a Estados Unidos. Creo que hay que difundirlo, sí, que esto se extienda lo más posible, a ver si es posible de torcerles el brazo, digamos. Muy bien, muy bien. Se está buscando una presión política, ya que tengo entendido que las instancias legales han sido agotadas, las apelaciones. Eso dijo también Christine, que ahora hay que actuar políticamente, tratar de presionar políticamente, porque sí, las acciones legales ya están agotadas, el fallo ha sido cedido. Bueno, está circulando por las redes sociales la solicitud, hay ya la firma de 5.000 personalidades notables. Si buscan, pregunten a sus conocidos, sus contactos, pueden sumarse a la firma. Vamos con un separador, Juliana. Bueno, vamos a presentar un microprograma más de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, CALISA, en la cual gentilmente el ingeniero agrónomo Carlos Carballo nos ha, como gentileza, nos ha cedido la reproducción, ¿no? Cedido la reproducción de unos cuantos microprogramas. Buenísimo. Alimento y Vida. Un espacio para escucharnos y juntos construir la soberanía alimentaria. Hola, soy Carlos Carballo, un ingeniero agrónomo desde 1969. Luchador, como muchos de ustedes, por la soberanía alimentaria para todos. Alimento y Vida. Un compromiso de Radio Asamblea y la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Alimento y Vida. Menem, presidente elegido democráticamente durante 2 periodos seguidos, decía que siempre hubo pobres, pero no hablaba de las causas de la pobreza, como si la pobreza fuera una maldición o un castigo del cielo. Pero lo cierto es que la injusticia y la pobreza fueron en aumento, impidiendo que muchas familias ni siquiera puedan alimentarse. Se continúa agravando la inseguridad y la iniquidad en el acceso a la comida y cada vez es más clara la existencia de dieta para ricos y dieta para pobres. Es decir, dietas para los que tienen o no ingresos suficientes para comprar sus alimentos.
Pero esto no pasa solo en Argentina, sino que es un proceso impulsado por el sistema agroalimentario mundial con impactos en todos los países y territorios de nuestra casa común. Por eso hablamos de un planeta de gordos y hambrientos. Un planeta de gordos y hambrientos. Cada vez consumimos menos frutas y verduras frescas. Y la mayor parte de la base alimentaria, lo que comemos la mayoría, depende de muy pocos granos y productos procesados por la industria. Estos productos procesados o ultra procesados por las industrias contienen alta cantidad de grasas saturadas, azúcares, sal y aditivos de todo tipo. Si miramos las etiquetas de lo que compramos, con lupa por supuesto, veremos que consumimos cosas que no conocemos y de las que no tenemos ni idea. Por lo que, de hecho, muchos de estos productos son buenos para hacer negocio, pero un atentado contra la alimentación saludable. Por eso los llamamos OCNIs. Objetos comestibles no identificados. Los acelerados cambios producidos en los patrones alimentarios obedecen a numerosos y complejos factores sociales, económicos, ambientales y demográficos que determinan los hábitos alimentarios de la población. El consumo de productos procesados, por ejemplo, por falta de tiempo, fiaca, comodidad, precio y otras razones, se generalizaron en nuestra vida. Alimento y vida. Voces y voluntades para construir la soberanía alimentaria. Estamos hablando de este tema tan importante con Gloria Verónica San Martino, doctora en antropología de la Universidad de Buenos Aires, especialista en antropología alimentaria, profesora titular de socioantropología en la Escuela de Nutrición de la Facultad de Medicina de acá, de la UBA. Directora del Centro de Investigación sobre Problemáticas Alimentarias, CISPAN, en la Escuela de Nutrición de esta Facultad de Medicina. Distintos estudios plantean que se fue diferenciando cada vez más una dieta para ricos y una dieta para pobres. ¿A qué causa se debería este proceso? Hablar de la existencia de dietas de ricos y dietas de pobres es hablar de la existencia de la desigualdad social. Es reconocer que las diferencias son cada vez más amplias desde que la economía se liberalizó hacia fines de la década de los 70, con el auge de las políticas neoliberales, que son las que introdujeron todas estas políticas para bajar los impuestos a las corporaciones, a los más ricos, a la privatización de los bienes públicos, a la remoción de regulaciones ambientales y laborales, a la liberalización del comercio, ¿no? Lo que estimularon lo que se conoce como mercado libre y que incidieron claramente entonces en lo que también se llama como la acumulación por unos pocos y la desposesión de muchos. Y esta desigualdad además es la que se plasma en el aumento de la malnutrición, sobre todo en los grupos históricamente oprimidos, pertenecientes al sur global, a los sectores populares, a poblaciones que vienen relacionadas a los pueblos originarios, a migrantes de nuestra América, ¿no? A los cabecitas negras también, todas estas poblaciones que no logran acceder, sobre todo ahora en un momento en que los precios de los precios de los alimentos han subido tanto por distintas cuestiones que tienen que ver también con relaciones de poder, ¿no? Y en donde estas grandes corporaciones y multinacionales tienen muchísimo que ver, ¿no? Con la conformación de los precios. Son las poblaciones empobrecidas, entonces, a las que más les cuesta acceder a los alimentos sanos o saludables que dictaminan las vías alimentarias, como los granos, las legumbres, las verduras, las frutas, la carne, los huevos. Y en su lugar, a la par, nos encontramos con otro fenómeno que tiene que ver con la proliferación de productos
ultraprocesados, ¿no? Que a veces se venden en paquetes más chiquitos, que en nuestro país tienen que ver con el gran aumento del consumo de las bebidas azucaradas, de distintos postres, de comida chatarra, de yogures endulzados, ¿no? Como para poner algunos ejemplos, los snacks, ¿no? Cuyo consumo aumentó también muchísimo y tiene que ver con que además son promocionados por celebrities, ¿no? Pero que tiene que ver con un consumo aspiracional. ¿Cuál le parece que es o debería ser el rol de las mujeres en la transición a la soberanía alimentaria? Cuando hablamos del rol de las mujeres en la transición a la soberanía alimentaria, es clave visibilizar el peso que tiene el patriarcado en las tareas de cuidado, en donde las tareas alimentarias es una más, en donde todas estas tareas que están vinculadas a la esfera de la reproducción de la vida, dentro del ámbito de los hogares, han sido tareas desvalorizadas, sin remuneración económica, vistas como obligaciones de las mujeres, y además las recargan porque muchas de ellas están atravesadas por dobles y a veces triples tareas, y siendo que el trabajo de los varones relacionado con la esfera pública es el que sí es remunerado, el que es visto con valor social y económico. Bueno, toda la soberanía alimentaria que promueve otro paradigma, además de ver y pensar y reflexionar acerca de quiénes son los que producen los alimentos, cómo se distribuyen. Bueno, acá la lucha de las mujeres, la lucha feminista es fundamental porque implica entonces socializar, democratizar todos estos espacios de producción de los alimentos, de visibilizar también el acceso a los recursos, porque de hecho el acceso a la tierra está también atravesado por el poder patriarcal. Entonces, una transición a la soberanía alimentaria implica revisar todas estas cuestiones, y por eso la lucha feminista junto con el movimiento por la soberanía alimentaria van de la mano. Continuamos con Alimento y Vida. Voces y voluntades para construir la soberanía alimentaria. Alimento y Vida. El conocimiento de quienes manejan el sistema agroalimentario y las interrelaciones entre ellos, o sea, quienes tienen la sartén por el mango y el mango también, es el punto de partida para avanzar hacia la soberanía alimentaria, ya que permite identificar responsabilidades y responsables y por lo tanto diseñar políticas. Alimento y Vida. Un espacio para escucharnos y juntos construir la soberanía alimentaria. Un compromiso de Radio Asamblea y la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Alimento y Vida. Ha llegado la hora de despedirnos, pero antes les voy a leer un mensajito que nos llegó que dice: muy buena la columna de hoy de Victoria Ocampo, muy lindo el programa, saludos para todos de Lorena de Banfield. Muchas gracias, Lorena. Gracias, Lorena. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Bueno, llegó la hora de despedirnos. Y en algún momento iba a llegar. Un próximo programa que sería el miércoles que viene. ¿Cómo se llama? Bien Vivir.